Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy comenzamos a estudiar un nuevo libro de la palabra de Dios. Ese libro que vamos a estudiar es Hechos de los Apóstoles. En otras palabras, vamos a estudiar la historia de la iglesia, ¿sí? Cómo nació, las personas que se dedicaron a llevar la palabra de Dios por diferentes partes del mundo. Creo que será un tiempo muy maravilloso. Creo que será un tiempo de mucho aprendizaje, ¿sí? Y le damos gracias a Dios por sus vidas. Le damos gracias a Dios porque ustedes dedican unos minutos para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Rogamos que el Señor les bendiga en gran manera y no se olviden de esta palabra, ponerla en práctica y enseñarla. Y queremos pedirle también de todo corazón para que este canal donde se predica solamente la palabra de Dios, ninguna otra cosa, fluya, se mantenga activo, ¿sí? Pedimos que se suscriba, ¿sí? Ayúdenos con eso. Algunos piensan que eso cuesta dinero, eso no cuesta nada. Ponga allí a lo que entra al canal, dice suscribir, presione, después asoma una campanita, presione la campanita y la palabra todo, ¿sí? Solo le van a llegar las notificaciones cuando se están subiendo los videos al canal, ¿sí? Y Dios va a bendecir por eso, le damos gracias por eso. Hoy arrancamos con el tema número 1 de las verdades de la palabra de Dios, porque así le llamamos a toda nuestra serie. Y hoy el tema es introducción al libro de los apóstoles, ¿sí? Vamos a hacer una introducción de todo el libro y como texto, por supuesto que utilizamos todo el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, comenzamos. El libro de Hechos comienza con la ascensión de Jesús al cielo y luego narra lo que pasó con los discípulos de Jesús después de este acontecimiento. En otras palabras, Hechos comienza donde terminan los evangelios. Hechos nos habla de todos los apóstoles, no solo de algunos. Principalmente narra los primeros años del ministerio de Pedro y luego se enfoca en la conversión y el ministerio de Pablo, cubriendo un periodo aproximadamente de 30 años. Hechos no es un recuento histórico en el sentido estricto de la palabra, ya que deja hoyos de información que se consideran importantes históricamente hablando. Eso sucede mucho a lo largo de la Biblia y no debe sorprendernos, porque la Biblia no es un libro de historia, sino un libro espiritual cuyos mensajes no están limitados por el tiempo y espacio, sino enfocados en transmitir una revelación de orden espiritual. Y eso es maravilloso. Vamos al autor. El autor del libro de los Hechos es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. Él no conoció a Jesús en persona, pero habló con testigos oculares para documentar su vida y sus milagros. La primera parte de Hechos también la escribió por testimonio de terceros, pero al final del capítulo 16, Lucas comienza a hablar en primera persona. A partir de la visita de Pablo a Troas, Lucas se convirtió en testigo ocular, siguiendo a Pablo en sus travesías. Leemos lo que dice Hechos capítulo 16, versículo del 8 al 10. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. En una copia antigua de Hechos,
encontramos un prólogo del libro donde se comenta sobre la conversión de Lucas. Allí dice que Lucas conoció a Pablo en uno de sus primeros viajes misioneros y se convirtió cuando lo oyó hablar. Desde ese momento, él lo siguió y viajó con él como su médico de cabecera. Aparte de esto, no se sabe mucho de Lucas, excepto lo que Pablo menciona en sus cartas. Pablo menciona que Lucas era médico. Mire, escuchemos lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 14. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Pablo nombra a Lucas como uno de sus discípulos más cercanos. Escuche lo que dice Filemón capítulo 1, versículos 23 y 24. Te saluda Epafras, mi consiervo de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas estuvo con Pablo en las buenas y en las malas, y no lo abandonó aún cuando otros lo hicieron. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 9 al 11. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Se cree que Lucas escribió el libro de Hechos aproximadamente en el año 60 después de Cristo, cuando aún Jerusalén no había sido destruida por los romanos. El nombre de Lucas tiene origen latino, por lo que se cree que era romano o griego romanizado. Eusebio y Jerónimo señalan que Lucas era originario de Antioquía. Si este es el caso, Lucas sería el único escritor gentil no hebreo de toda la Biblia. El destinatario. Al inicio de su evangelio y de Hechos, Lucas señala como destinatario a Teófilo. Escuche lo que dice Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 2. En el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que, por el poder del Espíritu Santo, había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y en San Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice lo siguiente. Por cuantos muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad preciosa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Qué maravillosa palabra. No se conoce nada más acerca de Teófilo, a quien Lucas le escribió. Algunos suponen que debió ser alguien importante, por la forma en que se refiere a él, como excelentísimo Teófilo. Algunos creen que él era benefactor de Lucas y posiblemente también de Pablo. A ciencia cierta, no se sabe nada de él más que su nombre, Teófilo, que significa amante de Dios. Puede ser que él haya escrito genéricamente a todos los que amen a Dios y estén interesados en conocer esta historia. El tema de Hechos de los Apóstoles. Lucas comienza narrando la ascensión de Jesús
y luego lo que hicieron los apóstoles después de esto. Se narran los milagros que vivieron los primeros seguidores de Jesús, al igual que las penas que sufrieron a causa de la persecución. Muchos consideran el tiempo de Hechos como el nacimiento de la iglesia primitiva, pero no podemos divorciar la iglesia del pueblo judío. Los primeros creyentes eran todos judíos. Jesús era judío, Pedro era judío, Pablo era judío, los apóstoles eran judíos. Pablo visitaba las sinagogas cuando todavía no existían lo que hoy conocemos como las iglesias cristianas. La iglesia viene del griego eclesia, que literalmente significa asamblea. Esta palabra era usada como un término político en la antigua Grecia, en referencia a las asambleas que se convocaban con fines de práctica de la democracia antigua. No fue sino hasta después que este término fue adoptado también para fines religiosos, ya que los creyentes convocaban asambleas masivas para que todos escucharan los mensajes de los apóstoles. Lo que hoy se conoce como iglesia nació en el contexto del pueblo judío, pero luego se extendió a todo el mundo en el orden que Jesús les indicó a sus discípulos. Hechos 1:8 dice: en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el orden. La iglesia cristiana comenzó en medio del pueblo judío y se extendió para alcanzar a todo el mundo. Este es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Sí, escuchemos lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En sus últimas palabras a sus discípulos, Jesús les dejó la misión de dar testimonio de él en todos lados, pero les indicó que lo hicieran en cierto orden. Leemos nuevamente Hechos capítulo 1, versículo 8. Escuchen lo que dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, los personajes principales de Hechos de los Apóstoles. El título completo de este libro es Los Hechos de los Apóstoles. Se llama así porque narra algunos hechos de los apóstoles, pero la narrativa gira principalmente alrededor de dos de ellos, Pedro y Pablo. Sin embargo, no habla de la muerte de ellos dos, ya que no había sucedido cuando Lucas terminó de escribir el libro. Lo que se conoce de sus muertes se conoce por otras fuentes extrabíblicas. La primera parte de Hechos se enfoca en Pedro, del capítulo 1 al capítulo 12, y la segunda en Pablo, del capítulo 13 al capítulo 28. Otros personajes importantes en el libro de Hechos son el apóstol Juan, el diácono Esteban, Felipe, Bernabé, Santiago, Apolos, Lidia, Priscila y Aquila. Pero el personal más importante del libro, sin duda, es el Espíritu Santo. De él hablaremos en los próximos capítulos. ¿Qué les parece este inicio de el libro de los Hechos de los Apóstoles? Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso. Ahora, como en cada serie, nuestro deseo, nuestro ánimo, ¿sí? Y buscamos animarle a usted, es que usted acepte a Cristo.
es que usted venga a los pies del Señor. Sí. Aquí vamos a entender, vamos a ver cómo la iglesia, cómo la gente vinieron a los pies del Señor. Esa es una iglesia grande, pujante, y ahora se ha esparcido por todo el mundo. Y queremos que usted sea parte de esa iglesia maravillosa. Por eso le presentamos la oración de fe, que queremos que la haga. Queremos que la repita con todo su corazón y venga a ser un hijo de Dios. Dice así la oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. ¿Se convirtió en un hijo de Dios? ¡Wow! Verá que no se va a arrepentir. Ahora busque leer la palabra cada día. Y no solo la lea, busque obedecerla. ¿Sí? Mientras lee la palabra, ore. Mientras lee la palabra, agradézcale al Señor a través de las alabanzas. Y para seguir aprendiendo, escuche cada día los videos y también venga a la iglesia. Son temas diferentes que predicamos acá. Venga, para seguir juntos aprendiendo estas maravillosas verdades, para que se queden plasmadas en nuestras vidas, ¿sí? Y seamos de testimonio a este mundo. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra maravillosa, palabra fuente de vida. Hoy en tu gracia y en tu sabiduría comenzamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles. En otras palabras, la historia de la iglesia naciente, de aquella iglesia empoderada en el Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios por todos los lugares. Señor, que esta palabra nos anime también a nosotros para poder predicar a todas las personas. Hoy es urgente este mensaje que tenemos que predicar y con la ayuda de tu Espíritu Santo, así como lo hizo la iglesia primitiva, necesitamos que te derrames en la iglesia, en la familia, en cada una de las personas, Señor, en cada uno de los cristianos, para que con denuedo prediquemos tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias. También te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que nunca faltan. Y eso es maravilloso, Señor. Seguimos orando ahora que comenzamos el estudio de la iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Que la bendigas. Así como derramaste en la iglesia que comenzó en este libro, Padre, derrama tu Espíritu Santo una y otra vez, una y otra vez. La iglesia necesita de ese derramamiento. Sí, la iglesia necesita y por favor te lo pedimos. También oramos por la familia, por los padres, por los hijos, porque se levante una generación, una familia pujante, una familia que te adore, una familia que honre tu palabra, una familia que obedezca tu palabra, una familia que predique tu palabra, una familia que sea buen testimonio, Señor. Y es con la ayuda de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo que se puede lograr. Señor, asimismo damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los conocidos, por los compañeros, por todos aquellos que se dan a la tarea de escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra. Que esta palabra cumple el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Que muchos más, docenas, cientos, miles, millones de personas cada día escuchen esta palabra, Señor. Y el resultado, que tu Espíritu Santo los guíe a venir a los pies del Salvador Jesucristo. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Importante, sigamos reenviando para que otros también sepan las verdades del Señor. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno
lleno de bendiciones.